Gracias a Soluciones por la oportunidad de moderar este foro muy importante y viabilizar también sus inquietudes. Por favor, como ya decía el maestro de ceremonias, preparen sus preguntas porque también es importante, claro, responder lo que en ustedes ha generado la exposición de esta importante investigación que deja al descubierto temas o puntualizaciones sobre la extorsión a las micros y pequeñas empresas del país, en contraste, claro, con la realidad que a veces mediáticamente también estamos recibiendo los ciudadanos. Será pues importante conocer también la opinión de los expertos invitados para conocer cómo han recibido este informe, cómo su contenido impacta la realidad nacional y cuáles son las apreciaciones. Para efecto del foro y por razones de tiempo, tendremos primero las participaciones de los expertos invitados y luego continuarán los autores dando algunos otros elementos en respuesta o en complemento a lo que los expertos invitados puedan agregar a esta presentación. Así que vamos a darle unos minutos, unos 5 a 6 minutos a cada uno de los participantes expertos que ya están con nosotros. Comenzando con el licenciado Mario Pozas y queremos saber, Mario, ¿cuál ha sido su impresión y de recibir estos datos que evidencian sobre el delito de extorsión, que es a propósito uno de los más cuestionados por la ciudadanía respecto a cuándo y cómo es que se puede solucionar? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores por la oportunidad de comentar este documento y en segundo lugar quiero agradecer a los investigadores porque realmente han hecho un trabajo valioso, importante, innovador. Creo que viene a poner un poco los puntos sobre las IES en materia de realidad delincuencial en el país, a trabajar en lugar de presunciones con base en conocimiento, basado en evidencias, como se le conoce internacionalmente, que es lo que normalmente hace falta cuando analizamos la realidad delincuencial del país. Yo haría incluso una invitación a que las instituciones encargadas de la investigación, como la policía, la fiscalía, etcétera, lo ocupen como una herramienta de trabajo porque en realidad tiene elementos que pueden ser muy útiles a la hora de investigar casos concretos. Hasta me atrevería a hacer una propuesta, de hacer una versión popular para las víctimas del delito de extorsión, porque hay muchas técnicas que pueden servirles como gestionar una situación concreta frente a una amenaza. Si la amenaza es telefónica, si viene de un centro penal, si se identifica que viene o no de una pandilla. Eso en términos generales. Yo tengo algunas consideraciones que creo que son importantes y voy a ir muy rápido en esto por razón del tiempo. Uno es que la extorsión es típicamente una actividad de tipo parasitaria, es decir, el extorsionista vive y se nutre precisamente de una víctima que desarrolla una actividad económica que puede ser lícita o ilícita. Ellos rentean a quien sea, a quien esté dentro de su territorio. Es decir, no importa si es una actividad lícita o no. Quiero advertir también que las mafias internacionalmente nacen alrededor de la extorsión. La mafia italiana, Sicilia, etcétera, nace alrededor del famoso el pizzo, como le llamaban ellos, que era el cobro de la extorsión. Lo que pasa es que posteriormente el extorsionista descubre que hay otros negocios más rentables, como puede ser incluso quedarse con el negocio de su víctima, que está pasando en el país. En algunos casos se menciona de que se están quedando, por ejemplo, con algunas líneas o rutas de buses, etc. En ese sentido, también me gustaría advertir que la extorsión es, en el fondo, una negación del Estado mismo. Es decir, el extorsionista tiene mayor capacidad de controlar el territorio, de cobrar impuestos, entre comillas, de brindar seguridad, entre comillas, que las propias instituciones del Estado. Y precisamente por eso se le paga, porque tiene esa capacidad de controlar el territorio en mejores condiciones que incluso las autoridades estatales. En ese sentido, hay que entender la extorsión como una negación del rol del Estado. Donde hay extorsión, lamentablemente, el Estado se ha retirado, ha perdido su poder de influencia. En otro tema, hablando de las pandillas y del extorsionista
con este comportamiento depredador, parasitario y que termina siendo simbiótico cuando el extorsionista le ofrece a la víctima seguridad, es decir, le ofrece un servicio que él mismo ha creado la amenaza, se vuelve entonces una forma de un contrato de seguridad, ¿ya? La amenaza creada por el propio extorsionista, pero se paga para evitar ese riesgo. En ese sentido, hay un comportamiento típicamente territorial que el estudio detalla, es decir, donde hay presencia de maras y pandillas hay extorsiones, es decir, hay un comportamiento típicamente territorial. Y esto es así porque las maras o pandillas son típicamente organizaciones territorialistas. Vean por qué la importancia del graffiti, vean por qué la importancia del barrio, entre comillas, porque estas organizaciones se sienten vinculadas a un territorio determinado. Su esencia, su razón de ser es el territorio. Por tanto, suelen ser, y esto es casi una aplicación de las leyes de la naturaleza, suelen ser más violentas en su territorio. Suelen ser más violentas en su territorio porque hay una necesidad de defender su territorio frente a la amenaza, por ejemplo, de otras pandillas o de otros actores. Esto es lo que algunos llaman como el biotopo extorsionista, el hábitat extorsionista. Hay un medio ambiente que permite la extorsión, que el estudio me parece que lo señala atinadamente. Después, yo solamente he hecho un poco de menos en el estudio, que no pudimos cuantificar el monto de las extorsiones, que es como esa caja negra que también no sabemos a cuánto asciende el monto real de lo extorsionado en el país. Yo creo que aprovechando que se tuvo ese contacto con estas casi 900 empresas, esa consulta pudo haber sido importante para tener una dimensión del problema. Hay datos que son interesantes, pero, insisto, no sé si caemos en el ámbito de las presunciones. Hay quienes mencionan que aproximadamente se trata de unos 10 millones al mes lo que se paga en concepto de extorsiones. Esto significa 120 millones al año, que es, dicho sea de paso, casi la mitad del presupuesto de la PNC, un poco menos del presupuesto de la PNC, solo en concepto de extorsión. Esto es utilizando alguna información de asociaciones gremiales, empresariales. Insisto, eso sería interesante porque nos diera la magnitud del monstruo. Es decir, si sabemos cuánto es el dinero, podemos saber en realidad la dimensión del monstruo. Además, hay que hacer un análisis que quizás está por venir, es ¿a dónde va el dinero? ¿Ya? ¿Qué se hace con ese dinero? Aquí se necesita mucha inteligencia financiera. Es decir, no puede ser que dejemos entrar un elefante a la sala. Es decir, 120 millones de dólares no se fuman de un día para el otro. A algún lugar van. Entonces, es necesario esa labor de investigación que me parece que puede estar haciendo, que falta y que yo eché un poco de menos en la investigación. El costo económico de la extorsión, hay datos, el Banco Central lo anunció este año con datos del 2014, se estima en 756 millones de dólares el costo económico de la extorsión, que no es lo mismo que el monto pagado en concepto de extorsión. Quiero hacer esa diferencia. De todos modos, esto es prácticamente el 3% del PIB de El Salvador. Es decir, estamos gastando demasiado en concepto de un delito que el estudio aporta algunas sugerencias para su investigación. Hay datos, por ejemplo, hace poco presentó FUSADES su informe de año político, donde incluimos un apartado sobre seguridad pública. Hay cosas en las que coincidimos plenamente con el estudio que estamos comentando, como por ejemplo la baja tasa de denuncia de los delitos. Es decir, calculamos nosotros que aproximadamente, según ese estudio, 1 de cada 3 es apenas la población que está denunciando un delito, o 1 de cada 4, según la fuente que se consulte. Es decir, los datos oficiales son apenas la punta del iceberg, es información que no representa en realidad el fenómeno delincuencial y que solo las encuestas de victimización, como esta que estamos comentando, pueden en algún momento darnos un parámetro sobre esto. Hay un tema que nos preocupó bastante en el informe del año político que hicimos hace poco, y es el siguiente: la disminución en las detenciones por victimarios del delito de extorsión, por ejemplo.
Las cifras oficiales indican una disminución en la denuncia. Bueno, entre comillas, podemos debatir qué significa esa disminución en las denuncias, pero lo que no se puede debatir es que ha habido una disminución en la tasa de detención de victimarios del delito de extorsión. ¿Cómo interpretamos esto? En algunos casos podemos interpretarlo incluso como una pérdida de efectividad de las instituciones. En el caso del delito de homicidio, evidentemente 2015 fue el año de más violencia homicida en los últimos 20 años y es el año donde disminuyó casi en un 10% las detenciones por homicidios, de homicidas, entre comillas. Evidentemente que hay algo que no cuadra. Si es el año de mayores homicidios, es el año donde ha habido disminución de detenciones de homicidas. Lo mismo pasa con los delitos de extorsión. Presenciamos una disminución en cuanto a detenciones de homicidas, con base en datos oficiales, por supuesto. ¿Me avisas, Rafael, por favor? En ese sentido, quisiera advertir entonces que hay algo que no nos está cuadrando, que es efectivamente esos datos. La cantidad de víctimas, ¿cuánta es la cantidad de personas que son victimizadas por el delito de extorsión? En El Salvador, del 2006 al 2011, con base en datos oficiales, aproximadamente podrían ser 16.000 víctimas de delito de extorsión. Esto es calculando cerca de 3.000 denuncias al año. 3.000 denuncias al año. El 85% se supone que son pequeñas y medianas empresas, con base en información de gremiales. En Italia, solo por mencionar de dónde nació todo esto, es decir, de dónde históricamente podemos rastrear formas complejas de extorsión, para el 2001, un dato que tenía por ahí archivado, se calcula en 160.000 víctimas del delito de extorsión en Italia. El monto de lo extorsionado, más o menos para ese año en Italia, también es de aproximadamente 60.000 millones de euros en concepto de extorsión. Para que veamos un poco de dónde venimos, ¿verdad? Pero lo peor aún, que es el punto que yo quisiera dejar con ustedes, hacia dónde podemos llegar. O sea, lo peor que nos puede pasar es que el extorsionista, con base en los datos estos, donde la mayoría son maras y pandillas, se conviertan en lo que típicamente se conoce como mafias. Es decir, la mafia lo que ofrece principalmente es seguridad. Y además, cuando el negocio es excesivamente rentable, se apropia del negocio. Eso opera en todos los modos operandi que existen alrededor de la mafia. Deberíamos de evitar llegar a eso, a una situación tal en que las maras o pandillas transmuten a unas figuras más complejas. Hoy por hoy hay mucha discusión sobre esto. ¿Qué nivel de participación tienen en el narcotráfico, por ejemplo? Hay información contradictoria. Lo que sí es cierto es que están participando en narcomenudeo. Lo que no sabemos a qué otro nivel están ellos actuando. Por último, para poner ahí un poco de chile a esto, Carlos, el tema del uso de los celulares. El estudio enfatiza bastante en que el uso de los celulares no es necesariamente el instrumento más utilizado para extorsionar. Perfecto. Pero tiene una incidencia del 30% en los delitos de extorsión. Si yo soy autoridad pública, estoy en un ministerio de seguridad pública, yo tomo decisiones sobre aquello que puedo controlar. Sobre aquello que no puedo controlar, ni modo. ¿Qué puedo controlar? Las llamadas que se hacen, por ejemplo, desde centros penales, en teoría. Por eso, las medidas que incluían la ley especial del delito de extorsión, las medidas extraordinarias que se aprobaron hace 2 o 3 meses. Es decir, la autoridad pública toma decisiones sobre aquello que controla. Por eso le han entrado fuerte al tema de los celulares, al tema de las telefonías, porque con eso pueden controlar al menos el 30% de las extorsiones dirigidas a las MIPYMES, al menos, que ya es una incidencia más o menos importante. El otro 70% realmente se necesita casi caer en aquella figura de un policía en cada esquina para poder controlar ese porcentaje de denuncias o de extorsión que se comete persona a persona. Eso es sumamente difícil de controlar por el tema territorial y la presencia que tienen
las maras o pandillas. Me quedo hasta acá. Si hay comentarios más adelante, seguimos echándole un poquito más de chile al estudio para disfrutarlo más. Muy buenos elementos que enriquecen y nos hace reflexionar principalmente esa pregunta, ¿no? ¿Qué viene ahora? Conociendo el fenómeno como se está conociendo a través de esta investigación, pues hacia dónde podemos llegar. Por favor, José Miguel Arévalo nos da también sus impresiones sobre el estudio y lo que en él observa. Bien, en primer lugar agradecer la invitación y felicitar al Proyecto Soluciones por el que creo que es el estudio más serio y completo que se ha hecho sobre el tema de la extorsión en El Salvador y que sin duda, como hemos mencionado, ha venido a romper esos paradigmas que teníamos acerca de cómo eran realmente las extorsiones en este país. Y es que cuando estamos viendo que la cantidad de extorsiones es tan baja, entonces realmente ¿cómo podemos estar seguros que la información con la que cuentan las autoridades y a partir de la cual toman políticas públicas es la información correcta o acertada que puede llevar una correcta actuación del Estado? Y eso es lo que viene este estudio a demostrar y por eso es tan valioso este estudio. Yo creo que realmente puede marcar un antes y un después en el combate al delito de extorsión en este país, porque es información que no estamos obteniendo a través de las denuncias que se están recibiendo en la Fiscalía o en la Policía. Mencionaba Carlos Ponce, 1 de cada 10 de las micro y pequeñas empresas están denunciando. Entonces, la información que ellas pueden darnos jamás la habríamos obtenido si no habría sido a través de un esfuerzo como el que Soluciones ha hecho y por eso es tan valioso poder ver los resultados que nos están dando esta mañana. Estamos viendo que el 46% de las MIPES tienen pandillas en su entorno y que el 76% de las que han sido extorsionadas lo relacionan a las pandillas. O sea, un tema eminentemente territorial. Como mencionaban, es una extorsión sistemática caracterizada por contactos personales. Aquí no hay un teléfono celular de por medio. Aquí hay un pandillero que llega a la tienda, que llega al negocio a exigir la extorsión, o sabemos además que también utilizan a veces a niños, ¿verdad? O con una nota anónima. Es decir, aquí no hay celular de por medio. Y estamos viendo además, como decíamos, el 33% sí reconoce, ok, es a través de celulares, pero entonces, ¿qué se está haciendo con respecto a esto? Estamos viendo que a raíz de esta falta de información, que no era posible que el Estado la obtuviera, porque no es información que se está obteniendo a través de las denuncias, entonces tenemos una política que yo me atrevería a decir mal enfocada. Una política que lo que dice es, la mayoría de las extorsiones se hacen a través de celulares, estas llamadas provienen desde las cárceles y por lo tanto ahí está el problema. Y entonces, ¿qué? Aprobamos una ley especial contra el delito de extorsión que viene a atender el problema desde ese aspecto. Pero además de estar, a mi juicio, mal enfocada, es una política que está siendo inefectiva. Yo tuve la oportunidad de colaborar al Departamento de Estudios Legales de FUSADES en una investigación que hicimos sobre el primer año de implementación de esta ley. Y como bien decía Margarita, debido a la fecha en la que se hace esta investigación, da una pauta para poder analizar a la luz de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión qué es lo que se está haciendo. Entonces, el Estado, con este paradigma de que las extorsiones provienen de las cárceles y a través de teléfonos celulares, dice, bueno, aprobamos una nueva ley especial. ¿Y qué dice esta nueva ley? Bueno, en primer lugar, el tema de los bloqueos en los centros penales. Durante todo el primer año de la ley, no se hizo efectivo el bloqueo de los celulares en los centros penales. ¿Por qué? Porque la ley decía, una vez entre en vigencia, la CIGET debe emitir en un plazo de 90 días un reglamento que le va a decir a las empresas telefónicas dónde debe prohibir la señal de telecomunicaciones, cómo lo va a hacer y todas las normas que vendrían a darle ejecutabilidad a esa disposición de la ley. Pasaron los primeros 90 días, CIGET emite una normativa el último día del plazo, no sé si fue por cumplir con el plazo legal y tal vez no estuvo muy bien estructurada, no lo sé. El punto es, o lo cierto es que las empresas telefónicas lo apelaron y la misma CIGET, a través de su junta de directores, revoca su propio reglamento.
Entonces, durante todo el primer año no tuvimos bloqueo en los centros penales. Si ahora los tenemos es por unas medidas especiales, transitorias, que únicamente van a estar vigentes durante un año y que únicamente se aplican a 7 centros penales del país. Es decir, no aplican a la generalidad. O sea, lo importante sería que la ley especial contra el delito de extorsión, que es la que va a seguir operando y sigue operando en este momento, tenga realmente esto. Pero bueno, segunda medida que dice el gobierno vamos a hacer para reducir las extorsiones. La suspensión de aparatos telefónicos o electrónicos desde los cuales se determine que se está cometiendo una extorsión. Es decir, si mi teléfono celular está siendo utilizado para cometer una extorsión, la Fiscalía o los tribunales pueden solicitar a las telefónicas que de forma inmediata suspendan ese número telefónico. Varias veces hemos escuchado, y recientemente lo hicimos, escuchamos al fiscal general de la República y decía, miren, solo de este número telefónico, de este centro penal se cometieron, era una cifra como de 500 extorsiones. O sea, un número altísimo de un número celular. Entonces la ley dice, bueno, cuando esto suceda, Fiscalía o tribunales solicitan la suspensión inmediata de ese número telefónico. Nosotros entonces indagamos y solicitamos a la Fiscalía que nos informara durante todo este primer año de vigencia de la ley cuántas suspensiones de aparatos telefónicos había solicitado. Y nos mandaron un cuadro muy bien elaborado en el que mostraba 2015, que fue cuando entró en vigencia la ley, y 2016. Un cuadro muy bien hecho. 2015-2016, ¿cuántas solicitudes? 2015, 0. 2016, 0. Entonces nosotros decimos, tenemos una ley que no se está aplicando. Bueno, pero tal vez se está utilizando la tercera facultad que da la ley, que es la que habla del encierro especial para todos aquellos reos que se determina que desde los centros penales están cometiendo el delito de extorsión, entonces se les manda un régimen de encierro especial para que no lo puedan seguir haciendo. Entonces le preguntamos a la Dirección General de Centros Penales, díganos por favor, durante todo este año, ¿cuántos reos han sido enviados a régimen de encierro especial por haberse determinado que están cometiendo el delito de extorsión? Y recibimos la respuesta de la Dirección General de Centros Penales y lo que nos dicen, y se lo leo textualmente, es: según registros de situación jurídica de la población privada de libertad recluida en los centros penitenciarios, a la fecha no se tienen internos que se les haya aplicado el artículo 9 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión. Y podría seguir y seguir, pero únicamente quería evidenciar que lo que estamos viendo esta mañana es que tenemos una política que atiende un problema que no es el verdadero problema de las extorsiones, pero que además de estar mal enfocada, no está siendo implementada, está siendo implementada de forma inefectiva. Y lo decía el licenciado Pozas, ¿cuánto nos cuestan las extorsiones? Bueno, el Redivasen, que es la red de investigadores del Banco Central, ya lo dijimos, 756 millones de dólares al año. Entonces nosotros solicitamos información a la Fiscalía y decimos cuánto dinero producto de las extorsiones ha sido extinguido a favor del Estado, utilizando la Ley Especial contra el Delito de Extorsión. En el año de vigencia de la ley, o sea, estamos hablando de marzo 2015 a marzo 2016, el Estado extinguió. Estamos hablando de un delito que le está costando 756 millones de dólares al año al país, según cifras 2014. El Estado extinguió $7,000 de dinero producto de la extorsión. Entonces, la pregunta que usted hacía, ¿a dónde va y a dónde queda este dinero? Y debemos destacarlo, hace aproximadamente 10 días anunciaron que había una nueva condena de un tribunal especializado de extinción de dominio, a través del cual se lograron extinguir $80,000 producto de la extorsión. Muy bien, muy bien. Todavía estamos lejos de la cifra de los 756 millones que genera en costos a la economía de este país, pero debemos seguir adelante, debemos enfocarnos, y no me equivoco en decir que este documento debe ser el punto de partida para poder hacerlo. Soluciones había hecho además un estudio previo en el que mostraban el efecto de la inseguridad en los buses, en el sistema público, y decían, el hacinamiento en los buses
y creo que se complementa perfectamente con este estudio. El hacinamiento en los buses, en las paradas no autorizadas que hacen todos o la mayoría de los buceros en nuestro país, facilitan que los delincuentes puedan ingresar fácilmente, la falta de presencia policial, y eso hace que hayan extorsiones. La ley especial contra el delito de extorsión, uno de los cambios que aquí en FUSADES más se celebró y dijo, bueno, esto puede ayudar al problema, es que ahora pueden presentarse denuncias colectivas por el delito de extorsión. Es decir, no necesariamente la persona que fue extorsionada tiene que ir a denunciar. Pueden asociaciones presentar denuncias en defensa de intereses colectivos. Y dijimos, bueno, esto puede ayudar, ya que hay tanto temor de las víctimas a denunciar, que lo hagan asociaciones. Nosotros pedimos información a la policía. ¿Cuántas asociaciones han presentado denuncias en defensa de intereses colectivos por el delito de extorsión? Por el delito de extorsión. Nos dicen, no tenemos información a ese nivel de detalle. Sí les podemos decir cuántas denuncias han sido presentadas por asociaciones. Y por supuesto, la que más presenta es el sector del transporte público. Es la más afectada por muchísimo, o sea, no es comparable con el resto. Solicitamos la misma información a la Fiscalía. ¿Cuántas querellas se han presentado por asociaciones en defensa de intereses colectivos por el delito de extorsión? La respuesta fue la misma, no tenemos información a ese nivel de detalle. Entonces, la información, que es lo más valioso, necesitamos que las instituciones puedan tenerla a un nivel de detalle que permitan tomar mejores políticas públicas. Y la información que Soluciones está dando en esta joya de documento es para mí la más importante, el mejor aporte que se ha hecho al país en este tema, y espero yo que pueda ser muy utilizado para poder enfrentar el problema de las MIPES de la forma en la que realmente va a ser efectiva y que va a dar una solución al problema. Son muy ricas aportaciones al debate y a la investigación, y si ya empieza este documento a generar estas expectativas, sin duda, como se dice, es un antes y un después en relación a este tema. Los autores, los investigadores, ¿cómo reciben no solo las observaciones, sino planteamientos y retos a continuar la investigación sobre este tema? Margarita. Okay. Sí está. Yo les agradezco muchos comentarios y algunas observaciones sobre que les faltó el monto y también el tema de los celulares. Hay varias preguntas en esa misma línea. La encuesta sí recoge con mucho detalle los montos, tanto de cuánto le pidieron la primera vez que llamó, cuánto negoció, cuánto terminó pagando la primera vez, y si después del primer pago se ha aumentado, disminuido. O sea, hay mucha información que todavía no hemos analizado. O sea, es una base de datos bien rica y bien compleja. Entonces, vamos a seguir explorando. El licenciado Quiroz lo anunciaba al inicio. Hemos obtenido un pequeño financiamiento del BID para poder seguir explorando, y el primer tema que estamos explorando es precisamente el impacto económico de la extorsión en los diferentes tipos de empresas y los diferentes tamaños. O sea, ese es el primer punto que estamos explorando. Y eso se me une a una pregunta que recibimos que dice que si hemos estimado cuánto impacto las extorsiones en el crecimiento de las MIPE. La respuesta es no, pero lo estamos haciendo. Para poderlo ver necesitamos darle seguimiento en el tiempo. Ya sabemos cuál es la situación de las empresas en cuanto a tamaño de empleo, ventas, en el momento que hicimos la encuesta en febrero, marzo del 2015. Y sabemos si están siendo extorsionadas y qué tipo de extorsión y cuánto les están costando. Y estamos planificando hacer una segunda ronda, si logramos concretar el financiamiento, para poder ver qué le ha pasado a la empresa, si está extorsionada o no está extorsionada y qué tipo de extorsión. Ese es parte de los retos de contar con solo un punto de observación, pero estamos comprometidos con seguir explorando el tema, y el del monto y el de los impactos de la extorsión en el crecimiento de las pymes, es parte de lo que ya estamos trabajando. No sé si usted quiere ampliar. Falta bastante por analizar, pero lo interesante es que contamos con esta nueva base de datos, de información que no existe, incluso a nivel regional, yo me atrevería a decir, bueno, incluso a nivel internacional. Es difícil encontrar estudios que examinen el problema de extorsiones, que vayan a este nivel de detalle. Es realmente
este instrumento que desarrolló FUSADES es realmente pionero, me atrevería a decir yo, a nivel global, porque ningún instrumento existente hasta la fecha llega a ese nivel de detalle para explorar el tema de extorsiones. También quería hacer una observación sobre el comentario. Usted hablaba de que las autoridades pues, han elaborado una estrategia sobre lo que pueden controlar, que son los centros penitenciarios, y que el 30% de las extorsiones que se realizan por teléfono es significativo. Yo diría que quizás el enfoque de su observación es correcto. Sí, 30% es significativo, pero el punto, la esencia del señalamiento que se hace, o la observación que se hace en el estudio, es de que es una realidad completamente opuesta al discurso oficial y a la información que se ha utilizado para desarrollar las estrategias. Yo mencioné durante la presentación que es común escuchar a funcionarios y analistas en diferentes foros y espacios mencionar de que 8 de cada 10 extorsiones se realiza a través de teléfonos celulares y provienen de centros penitenciarios. Esta encuesta nos revela que para la micro y pequeña empresa la realidad es completamente opuesta. No es 8 de cada 10 que se realizan a través de teléfono celular, sino que 3 de cada 10, o sea, casi al revés. Entonces, el punto es de que esa estrategia simplemente no sirve para atacar el grueso del problema en el sector que estamos estudiando, que es uno de los sectores, como mencionaba Margarita al inicio de su presentación, que aporta bastante para la economía del país. Así es que, y tal vez un comentario más relacionado a las inquietudes que se han planteado. Hay bastantes relacionadas con el rol de los teléfonos celulares, que sí, que se debe analizar más a fondo, de acuerdo, se tiene que analizar más a fondo. Son importantes no solamente para el tema de extorsión, sino para diferentes dinámicas que se desarrollan en el tema de pandillas, y se necesitan estudiar mucho más a fondo. Y yo creo que esto va a ser parte de las investigaciones que pueden venir en un futuro, en donde se llegue a un nivel más detallado de la ejecución y de las decisiones o del proceso a través del cual los pandilleros toman decisiones ya en la ejecución de cada una de las extorsiones. Así que, tenemos algunas preguntas del público, son bastantes para los autores principalmente. Les pediría que fueran lo más concreto posible para tratar de responderlas todas. Dice una pregunta: ¿qué porcentaje de las extorsiones sistemáticas ha concluido en un crimen? Y ustedes detectaron si el comerciante percibe una sensación de seguridad en la zona a estar pagando la extorsión sistemática. Entonces, ¿se sienten protegidos? Okay. En los anexos estadísticos que ustedes van a ver en el documento está qué tipo de represalias tuvieron. Entonces, ahí, si son sistemáticas o si son oportunistas, y el tema específico de cuántos han terminado en un crimen, me imagino que en un homicidio, es 8% de las sistemáticas. O sea, sí, hay cuáles que han terminado en un homicidio. 0 de las oportunistas. O sea, todas las que se dan es precisamente de las sistemáticas. Ahora, que si pagando una extorsión se sienten más seguros, aquí lo que nos dice los datos, y también están ahí, 25% de las microempresas que son extorsionadas dicen que les han ofrecido protección contra otros delincuentes, otros miembros de las clicas, o sea, y eso es más prevalente entre las extorsiones sistemáticas, que aumenta 34%. 34% de las empresas que son victimizadas con una extorsión sistemática dicen que reciben protección de parte de los victimarios. Ahora, esto no quiere decir que se sientan más protegidas, como pregunta el público.
Lo que hemos visto, y también se puede ver ahí, porque hemos tratado de en todos los cuadros poner si están en zonas con pandilla o no, o si son extorsionadas o de otros delitos, y vemos que las empresas sienten que son más afectados en general cuando están extorsionados y sienten más inseguridad en las zonas donde hay pandillas y sobre todo cuando en su zona hay extorsiones. Y no vemos que esa protección que pagan o que les ofrecen contribuya mucho a que se sientan menos inseguros que los demás. Eso puedo. ¿Cuáles son las razones o motivos del por qué la zona norte del país presenta menos actividad delincuencial, especialmente extorsiones? O sea, con los resultados de esta encuesta no los podemos analizar porque no estamos analizando el resto, nos estamos concentrando en los resultados de las empresas que nos han dado información. Entonces tendríamos que tener otro aspecto más general y no tenemos información para poder hablar. Esta dice, para cualquiera de los panelistas, obviamente el análisis es profundo y detallado, sin embargo, el factor de la confianza de la población hacia las instituciones, en este caso PNC o Fiscalía, es básico. ¿Cómo articular esta confianza? Pues tal vez se la voy a derivar al licenciado Pozas. ¿Quiere responder un poco sobre eso? Muchas gracias. Efectivamente, según los datos que arroja el mismo estudio, en el caso de las extorsiones, las personas no denuncian en tercer lugar por la desconfianza en las instituciones. Es decir, es una razón importante. Más allá de que las respuestas son, no sirve para nada, yo mismo resolví las cosas, el tercer nivel es la desconfianza en las instituciones. Si eso lo cruzamos con otras estadísticas, como por ejemplo UDOP, LPG Datos, Latinobarómetro, vemos que en general hay una caída en la confianza en las instituciones públicas relacionadas con el tema de la seguridad. Caída significativa. A veces la confianza en las instituciones públicas, policía, fiscalía, no llega ni al 40%. Es decir, que apenas 4 de cada 10 sienten algún nivel de confianza en las instituciones. Y esto, por supuesto, tiene una incidencia muy alta a la hora de denunciar. Esta otra pregunta dice si las regiones corresponden a las de la DIGESTIC. No. O sea, las regiones las hemos agrupado, las que presentamos en el estudio son dos tipos. Las regiones se pueden mapear a las regiones de la DIGESTIC, pero no son las mismas. Lo que hemos tratado de agrupar por región es que tengan suficientes vías de comunicación entre los municipios de esa región, porque eso es importante para el cometimiento de delitos. O sea, tiene una visión diferente. No obstante, la manera en cómo se diseñó la muestra permite que nosotros podamos luego agruparlos por diferentes regiones y que igualmente tengan representatividad. Tenemos suficiente muestra para poder dar resultados significativos. Entonces, las bases de datos las vamos a acabar de procesar. Tenemos que, lo que se llama anonimizar, quitar de las bases de datos toda información que permite identificar a las personas que nos han apoyado, y cuando ya esté eso listo va a estar disponible al público y se puede analizar agrupándolo como en diferentes regiones para volverlas a poner igual a la DIGESTIC. En el estudio sí presentamos otra agrupación. El Plan El Salvador Seguro ha clasificado a los municipios en diferentes fases. Los primeros 10 son la fase 1, y así va, según lo que se concibe como un nivel cada vez más de peligrosidad en el municipio, y los 50 municipios son las primeras 3 fases y los 212 restantes en otros municipios. También en el estudio hemos presentado los resultados agrupados por fase 1, fase 2, fase 3 y los otros municipios. Y nos permite ver que en todos los municipios de las diferentes fases el problema es bastante serio, ya sea en los que se perciben como los 10 más violentos, en esos sí son mucho más, o sea, en los 10 primeros más violentos sí se concentra mucho más el problema de la delincuencia en general, de las extorsiones y de las extorsiones sistemáticas en particular. Y en los demás
fases no hay mucha diferencia, por lo que una de las recomendaciones que planteamos en el estudio, y no lo mencionamos acá, es que debería pensarse ese orden de intervención, porque si se van a plantear medidas como prevención para evitar que se llegue a ser los municipios muy tomados, digamos, por las pandillas, habría que repensar si ese orden es apropiado o si hay que expandirlo, o sea, hay que repensarlo. Felicito por la investigación y mi pregunta es, ¿cuál será la estrategia para dar a conocer los resultados a las autoridades respectivas? ¿Se presentará al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana? La estrategia que tenemos, y ya la hemos venido realizando en los últimos meses, algunos de ustedes ya habían visto esta presentación, estamos presentándolo a diversos grupos más pequeños para poderlo conversar más a profundidad según el interés de cada grupo. Uno de los públicos objetivos a los que queremos ir precisamente es al Consejo de Seguridad, y ya estamos haciendo las gestiones para que nos reciban, y también a otros foros. Y esa es la estrategia que vamos a seguir, presentaciones pequeñas a diferentes grupos, y cuando nos quieran invitar, con gusto vamos. Gracias. La última pregunta para el licenciado Arévalo. ¿Qué puede hacerse para promover la reforma de la ley especial contra el delito de extorsión para que corresponda a la realidad nacional? Bueno, sin duda ese es uno de los grandes retos, ¿verdad? Ya estamos viendo que es una ley que no está focalizada en el problema, al menos de las MIPES. Conversábamos otro día con Margarita, las que más denuncian son siempre las medianas y sobre todo las grandes empresas, ¿verdad? Empresas que sienten mayor seguridad de denunciar porque no tienen ese contacto directo con las pandillas y bueno, otra serie de factores. Entonces, digamos que esta ley sí podría estar atendiendo a una parte del problema, incluso de las MIPES, a una parte pequeña del problema, y por lo tanto yo creo que debería de fortalecerse. FUSADE siempre lo ha dicho, no basta con aprobar leyes, es importante que se apliquen, ¿verdad? Entonces, sería bueno que se aplique, que estas herramientas que da la ley, el bloqueo de celulares, la suspensión de aparatos telefónicos, el encierro especial, todas estas facultades que da la ley, se empezaran a utilizar, no hay que verlas de menos, pero sin duda que yo creo que el gran reto que se deja aquí planteado por este estudio que se está presentando ahora, es que debe haber una acción distinta y no creo que vaya a ser una ley la que va a dar solución a ese problema. Estamos hablando de que si es un tema territorial, es una presencia policial, ¿verdad? Es una mayor presencia del Estado en las comunidades, seguridad a esas instituciones, a esas empresas, fortalecer la confianza en las autoridades, disminuir en ellas el temor a represalias, que es hoy por hoy el principal motivo por el que no están denunciando. Entonces, sin duda que no creo que una ley vaya a ser la solución, pero creo que debe fortalecerse lo que se tiene, hacerse una aplicación efectiva de la ley que ya se tiene y repensar, ahora que se tiene información sobre cuáles realmente las aristas de este problema. Bueno, habíamos dicho la última, pero aquí teníamos otras que ya nos pasaron y como en todo buen momento, ¿verdad? Lo último, y uno dice lo último y sigue y sigue. A Carlos Ponce voy a sumar dos. Dice, ¿de quién dependen las pandillas? Y la otra, recientemente el gobierno ha dicho que recuperará el control de territorios y cárceles. ¿Es un reconocimiento tácito de un Estado fallido? Bueno, no sé si es un reconocimiento tácito de un Estado fallido, pero definitivamente sí es un reconocimiento de que en esos lugares en donde operan las pandillas, como mencionaba el licenciado Arévalo, el control del Estado es débil, es endeble, y es necesario desarrollar diferentes actividades, implementar diferentes estrategias para tratar de quitarle control a las pandillas y regresárselo al Estado. Con la otra pregunta, ¿de quién dependen las pandillas? Las pandillas están inmersas en un proceso de evolución y dependiendo en qué etapa de esa evolución estén, así es su dependencia. Las pandillas en El Salvador en este momento, como lo están revelando diferentes investigaciones que está llevando la Fiscalía General de la República, ha logrado desarrollar una interacción
importante con el sector político. Esto representa un punto de inflexión importantísimo en ese proceso evolutivo de las pandillas como estructuras delincuenciales, porque han logrado cambiar la forma en la que se relacionan con un actor muy importante de su entorno, que son los políticos. Algo que puede permitirles pegar un salto de calidad increíble. Yo creo que su relación en este momento con el sector político logró alcanzar una simbiosis, como la que mencionaba el licenciado Poza. Es decir, ya existe una interdependencia entre los políticos o el sector político y las pandillas. Hemos escuchado analistas, diferentes comentaristas hablar de cómo es necesario que los partidos, incluso políticos, hablar de cómo es necesario para los políticos entablar algún tipo de acuerdo con pandilleros a la hora de hacer campaña electoral, por ejemplo. Ese es un punto crítico que nos revela de que en este momento tanto el sector político como las pandillas dependen uno del otro. Entonces es importante visualizar el tema de las pandillas en esa dinámica, porque nos revela exactamente a qué nivel de evolución están las pandillas como estructura delincuencial aquí en el país. Dice, y ahora sí la última, felicitaciones por el trabajo. Pienso que hay que profundizar en el análisis sobre el uso de los celulares y la cadena completa de la extorsión. ¿Será que en muchos casos una orden viene desde un centro penal con una comunicación de líderes y pandilleros en el territorio? ¿Esta comunicación se da a través de teléfonos o con, perdónenme, pero estoy tratando de, o contactos personales? Dice, tal vez es necesario profundizar esta relación, relativizar la conclusión, dice. Sí, yo hice referencia a esa pregunta. Y sí, es necesario profundizar en el uso del teléfono celular, en la extorsión y en las actividades o los patrones delincuenciales de las pandillas en general. Pero en la ejecución particular del tema de extorsión en contra de la micro y pequeña empresa, realmente el teléfono celular no juega un rol tan importante como el que se creía. Y yo creo que es lo importante de rescatar de esta investigación, porque en la medida en que eso se incorpore al debate público de la delincuencia y de la seguridad en el país, en esa medida vamos a lograr empujar a que las políticas públicas se reorienten a estrategias más efectivas, que logren atacar la realidad de lo que viven las víctimas día a día. Muchísimas gracias a los autores de esta investigación, gracias también a los investigadores expertos invitados para comentarla y a ustedes por habernos acompañado esta mañana y recibir esta información que es valiosa en la búsqueda de una solución al problema que queja a los salvadoreños, como es la extorsión, y aplicada en este caso a las micros y pequeñas empresas del país. Muchísimas gracias.